Veremos cómo se hace la gráfica de una función exponencial. Ejemplo 2. Realizar la gráfica de la función g de x igual a e elevado a la x menos 4. Entonces primero vamos a hacer la tabla de valores con dos columnas. En la primera columna se va a llamar x y la segunda columna se va a llamar g de x, tal y como se llama la función. En la columna de x vamos a poner los valores desde menos 3 hasta 3 y con ayuda de esta función vamos a calcular los valores de esta columna. Entonces primero vamos a evaluar g de menos 3. Por lo tanto tengo que volver a escribir esta función y en lugar de x voy a poner menos 3. Me quedaría entonces e elevado a la menos 3 menos 4 y este resultado lo podemos hallar con ayuda de una calculadora. Si tenemos una calculadora científica, entonces hacemos lo siguiente: pichamos esta tecla amarilla Shift y luego esta de ln logaritmo natural, porque acá es donde está la función exponencial. Si ven que aparece en amarillo, entonces me aparece e, eso elevado a la menos 3, luego bajamos y me queda restarle menos 4, esto me da menos 3,95. O si vamos a utilizar la calculadora del celular, entonces primero tenemos que ubicar el celular de forma horizontal hasta que nos aparezcan estas funciones. Oprimimos esta tecla y me tiene que aparecer e elevado a la, escribo menos 3 y luego el paréntesis. Es muy importante cerrar el paréntesis. Luego oprimimos menos 4 y eso me da el mismo resultado anterior, menos 3,95. Acuérdense que acá tienen que cerrar el paréntesis. Si no cierran el paréntesis va a quedar mal. Luego entonces este valor menos 3,95 lo ponemos en la tabla, en la columna de g de x al lado de menos 3. Hacemos lo mismo con los demás valores. Entonces g de menos 2 sería reemplazar esta x por menos 2 y me queda e elevado a la menos 2 menos 4. Con la calculadora hago esa cuenta y me da menos 3,86. Este valor lo pongo al lado de menos 2 en la tabla. Luego g de menos 1 me queda e elevado a la menos 1 menos 4. Eso me da menos 3,63 y lo pongo en la tabla al lado de menos 1. Luego g de 0, eso sería e elevado a la 0 menos 4 y eso me da menos 3. Este valor lo pongo al lado del 0 en la tabla. Luego g de 1 sería e elevado a la 1 menos 4, eso es igual a menos 1,28 y este valor lo pongo en la tabla al lado del 1. G de 2 sería e elevado a la 2 menos 4, eso da 3,39. Pongo este valor en la tabla al lado del 2. Y por último g de 3 sería e elevado a la 3 menos 4, eso da 16,09. Entonces pongo este valor en la tabla al lado del 3. Continuamos con el plano cartesiano. Fijémonos que en el eje x aparece de 1 en 1 los valores, mientras que en el eje y aparecen de 2 en 2. Esto es una elección que uno puede hacer para que se acomode la gráfica a donde uno la vaya a hacer. Entonces, en el eje x, fijémonos que escogemos valores entre menos 5 y 5 porque la tabla en x está entre menos 3 y 3. Tengo que escoger unos valores que vayan un poco más allá del menos 3 y un poco más allá del 3 para que me alcance. Y en el eje y escogí desde menos 4 hasta el 18 porque fijémonos acá en la tabla, el valor más pequeño que me quedó fue menos 3,95, que va a estar ubicado muy cerca del menos 4, y el más grande es 16,09, que va a estar por encima del 16. Entonces ahora sí, vamos a ubicar estos valores. Empecemos con menos 3 en x, menos 3,95 en y, menos 3 en x, bajamos porque es negativo hasta menos 3,95 en y. El segundo punto, menos 2 en x, menos 3,86, entonces menos 2 en x y bajo hasta menos 3,86, es un poco más arriba que el anterior. Siguiente punto, menos 1 en x, menos 3,63 en y, menos 1 en x y bajo hasta menos 3,63, un poco más arriba que el anterior. El siguiente punto, 0 en x, menos 3 en y, entonces 0 en el eje x y bajo hasta menos 3 en el eje y. Menos 1 en x, menos 1 en x, menos 1,28 en y, entonces 1 en el eje x, menos 1,28 en y. El siguiente punto es 2 en x, 3,39 en y, entonces avanzo hasta 2 en x y subo 3,39 en y. Y el último punto sería 3 en x,
y subo hasta 16,09, eso es un poquito más arriba de 16. Y para terminar entonces procedo a hacer la curva suave. Acuérdense que no son rectas y que además la función acá tiene que seguir avanzando, seguir hacia arriba, y acá tiene que seguir también cada vez bajando, 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 pero no puede pasar nunca por debajo de menos 4 en este caso. De esta manera ya hemos graficado la función g de x igual a e elevado a la x menos 4.